¿Cómo están? ¿Qué le parece si abrimos nuestra Biblia? Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7. Segunda a los Corintios, capítulo 7. ¿Ya estamos ahí? Vamos a dar lectura. Vamos a leer desde el 2 al 12. Y el único que no está ahí soy yo. Ok, dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. ¿Sí? Le pido por favor que ore por mí. ¿Sí? Necesito de sus oraciones y yo también oraré por mí y por usted. Señor, gracias esta tarde por este tiempo que tuvimos de alabanza, Señor, donde ciertamente nos alegramos, nos ensanchamos, Señor, en nuestro espíritu, en nuestra mente, al recordar tu bondad, tus favores, tus beneficios cada día, tu cuidado, Señor, tu protección. Gracias, Señor, por eso. Gracias por este día que hasta ahorita nos has prestado. Gracias porque podemos tener un lugar, hermanos, una iglesia, familia, donde estar, Señor, donde congregarnos, donde aprender, Señor, donde adorarte juntos. Yo te ruego, Espíritu Santo, que me ayudes, que me guíes, que me dirijas, que abras mi entendimiento, que abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, Señor, para atender a la verdad de tu palabra. Amén. Pues otra vez estoy aquí, hermanos.
Gracias a Dios por la vida de Ángel, por la vida de los que están aquí, algunos que no habíamos visto y que han estado enfermitos, ¿verdad? Y otros que no están enfermitos, que andan a gusto ahorita ahí en su casa. Bueno, vamos a dar gracias, vamos a empezar. Ya iba ahora otra vez, les digo. Vamos a dar gracias por esta predicación, pues. Pablo, bueno, como bien nos enseñaba César la semana pasada, ¿no? Sobre la santificación, sobre el llamado que Pablo les está haciendo a los hermanos de Corinto a causa de pues todas las riquezas espirituales que les acaba de enseñar después del capítulo 2 hasta el 7. ¿Se acuerdan que hizo a partir del nuevo pacto, empezó a hablar, hizo como un paréntesis? Porque precisamente el capítulo 2, este capítulo es la continuación del capítulo 2, donde él está hablando de la ofensa, donde él está hablando de un hermano que se levantó ahí en Corinto y de unos falsos apóstoles que llegaron ahí, ¿se acuerdan? De los mercachifles, ¿sí se acuerdan? No vinieron esa vez. Y estos engañadores que llegaban influyeron en la forma de pensar, en la confianza que tenían en la palabra de Dios, en la veracidad del apóstol Pablo, de lo que enseñaba, y por ahí los hicieron tambalear, de manera que pues Pablo les envía, ¿se acuerdan de la carta severa? Y esta es continuación de esa situación que se dio, de ese hermano que lo parece ser, bueno, los estudiosos, los teólogos dicen, la mayoría de los comentaristas dicen que esta respuesta aquí en el capítulo 7, del 2 donde leímos al 12, es una respuesta y es un recordatorio de aquel hermano que se levantó, parece ser que fue un hermano de ahí de entre ellos que se levantó y que pues ahora sí que le levantó la voz a Pablo, le dijo muchas cosas, es decir, como si lo hubiese tachado de falso y todo esto. Entonces Pablo también fue bien enérgico y se va triste y se va preocupado, ahora sí que les deja ahí, les dice la verdad, ¿no? Y por lo que vemos, parte del temperamento de Pablo era así era duro, así como el pastor, pues. No, o sea, sí, tenía la mecha cortita también, pero tenía dominio propio. También. Entonces, de verdad, porque acuérdense cuando confronta a Pedro con las autoridades, ¿se acuerdan quién mandaba las cartas? Era parte de su personalidad, o sea, era severo. ¿Se acuerdan cuando también llegan los hermanos de Jerusalén y llegan con cartas? Le dicen, a ver, estos son los requerimientos que mandan los apóstoles. No, y el brother truena, o sea, se enoja y le dice, están engañando, no es cierto. Y en varias cartas vemos la personalidad también de Pablo, ¿verdad? Que nunca lo llevó a decir cosas que no tenía que decir, pero sí fue muy severo. Tan es así mismo lo dice. Fui severo con ustedes, fui duro. Bueno, esta es la continuación de ese tema, de a ese hermano que lo había ofendido en nombre de todos y que la iglesia, los hermanos, no defendieron a Pablo porque estaban bien confundidos y estaban diluidos en cuanto a esos falsos que anduvieron ahí sembrando, ¿verdad? Entonces, después de fundar la iglesia en Corinto en el 51-52, Pablo regresa a Antioquía, finaliza su segundo viaje misionero, Hechos 18-22, y en su tercer viaje Pablo viajó a Éfeso y se quedó ahí por 3 años, Hechos 19 del 1 al 41. Y durante su estadía en Éfeso acudieron a él mensajeros de Corinto con las preguntas a las que responde Pablo en la primera carta, en el capítulo 16. Un tiempo después, Pablo se entera de que las dificultades que hay en Corinto, hace un viaje rápido, escuche bien, desde Éfeso, o sea, desde el otro extremo, y en esa visita que hace emergente, cuando se entera de lo que está pasando, de estos engañadores que hay,
Cuando se entera, pues va y se regresa con tristeza, dice el capítulo 2 de esta carta. Se regresa triste, se regresa preocupado por la condición de los hermanos. Y aunque no está registrado en Hechos, esta visita está documentada en 2 Corintios, donde afirma que irá a visitarlos por tercera vez, capítulo 12 y 14 y el 13:1. Y no sabemos, no hay muchos detalles sobre esto, pero en algún momento hizo esta visita. Y pues muchos de estos comentaristas les decía que coinciden en que hubo una carta, esa carta severa, donde los reprende y los llama a arrepentirse. En el capítulo 2 les recuerda de esa carta, capítulo 2, verso 3, capítulo 7 también, que ahorita lo vamos a ver. Y pues al parecer pues no se conservó, ¿no?, esta carta, pero Pablo entonces envía a Tito por mar hacia Corinto, les lleva esta carta severa, mientras que Pablo tomó la ruta más larga a través de Troas y Macedonia, o sea, por la parte, a ver Pedro, ayúdame, por la parte noroeste, ¿sí? Entonces por esa parte era por donde fue Pablo a darle la vuelta, como por decirlo así, al Golfo, ¿no?, para llegar por tierra. Y cuando manda a Tito, pues, le dice, bueno, mientras tú vas y les llevas esta carta, yo me voy por acá para visitar a los hermanos, a compartir. Y él dice que se le abre, ¿se acuerdan? Se le abre oportunidad de predicar el evangelio, pero él no la aprovecha porque él está preocupado por la condición de los hermanos de Corinto. Entonces, y aquí es donde de repente después de hablar, escuche bien, del capítulo 2 en adelante, después de hablar del triunfo en Cristo, del nuevo pacto, de la vida en la verdadera fe, de los padecimientos por la causa de Cristo, del ministerio de la reconciliación, sobre la responsabilidad y la implicación de ser templos del Espíritu Santo, lo veíamos varias enseñanzas atrás, para vivir en santidad, ahora retoma el tema pendiente. Fíjense bien. Y vamos a ver cómo empieza. Dice, admitidnos, verso 2. ¿Saben qué significa esto? Literalmente es, haced lugar para nosotros, o dadnos lugar en su corazón. Eso es lo que está diciéndole Pablo a los hermanos de Corinto. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo en el capítulo 6 les dice, nosotros, vamos a leerlo rápido, 6:11, dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. ¿Qué le está diciendo ahí? Nada, no sabemos, porque no sé ni qué está diciendo Pablo. Bueno, Pablo le está diciendo, nosotros les hemos demostrado a ustedes que les amamos grandemente, le hemos abierto el corazón, pero ustedes han cerrado su corazón en contra de nosotros, porque estos que los engañaron y los diluyeron, ahora han provocado eso en su corazón. Aquí, mis hermanos, hay 500 enseñanzas. Miren, ¿cuántas veces no cometemos el error de escuchar información ajena y dañar nuestro corazón, cerrar nuestro corazón para otros hermanos? Levanten las 5, 6, todos, ¿verdad? ¿O no? A todos nos ha pasado que escuchamos y ya, híjole, qué mala onda es el rodo. No, que el Iván, porque me hizo esto, porque no, es que a mí me trató así, me dijo, y ya. Y esto es lo que le había pasado a toda la iglesia en Corinto. Pero fue algo severo porque ya les expliqué, ¿no? Menospreciaron el mensaje de Pablo, el apostolado, y Pablo va y pone orden y parece ser que un brother pues también era igual y se enojó con él y le dijo un montón de cosas, falso y todo esto, y Pablo se va también triste, haciendo corajes, y ahí lo dice, con el corazón contristado, preocupado, y no tiene paz. Y le dije, ¿sabes qué onda, Tito? Tito le dijo, ¿sabes qué, Tito? Llévale esta carta a estos hermanos. Y pues él estaba bien preocupado, Pablo, porque pues, también era humano igual que usted y yo, y está bien preocupado por cómo van a responder, pero tomó acciones. Y les dice, fíjense, esto está bien profundo, hermano. Siempre digo lo mismo, ¿no? Pero de verdad está muy, muy interesante, porque les dice, aquí es donde se pone bien fuerte, ¿no? Les dice, a nadie hemos agraviado.
A nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Y pues porque había acusaciones en contra de Pablo, porque habían hecho caso de las cosas que habían llegado a decir estos falsos, que llegaron a traer un evangelio diferente, y habían hecho caso y habían ya dudado ellos del apostolado de Pablo y de la fe verdadera, de la fe sana. Por eso hace ese paréntesis del capítulo 2 hasta el 7. Y acuérdense de que él les habló, o sea, una riqueza, ahorita lo mencioné, del nuevo pacto, de la reconciliación, de la vida en fe, de las tribulaciones, de la santidad. ¿Se acuerdan? Todo lo que vimos es lo que está respondiendo. Si usted lee el capítulo 1 y 2, se va a dar cuenta de la respuesta. Y él dice, bueno, ya respondieron bien. Y miren, y da las razones. O sea, lo que está diciendo es dando más, certificando más el llamado y la autenticidad de su mensaje, de las riquezas en Cristo, de quiénes somos, a qué fuimos llamados, y que no importa que haya persecuciones y todo esto, porque en aquel tiempo era muy mal visto culturalmente y socialmente que alguien fuese perseguido, o que no tuviera una morada, una casa, pues un lugar establecido, o que no tuviera posesiones materiales, o que no fuese escuchado entre los políticos, entre los grandes oradores. Pablo era rechazado, lo apedreaban, lo corrían. Entonces llegaron estos engañadores y pues ahora sí que les metieron y estos hermanos empezaron a cambiar su forma de vivir. Entonces ese es el motivo que les da, y Pablo va a empezar a utilizar estos 3 ejemplos muy, muy interesantes. A nadie hemos agraviado. Miren, lo que le está diciendo Pablo es precisamente el mismo llamado que le hace al joven pastor y que aplica para todos nosotros. Les dice, hombres irreprensibles, hombres íntegros que quieren servir al Señor, tienen que tener esa característica. Pablo está diciendo, a nadie hemos agraviado. Y esta palabra significa adiqueo, a nadie hemos hecho injusticia. No hemos hecho injusticia con ninguno de ustedes de la iglesia, le está diciendo Pablo a los hermanos. Con ninguno de ustedes los hemos transeado, pues. A ninguno de ustedes. No hemos hecho injusticia. Porque si hubieran hecho injusticia, fueran desaprobados por Dios del mismo tema que habló textos atrás. ¿No? ¿Se acuerdan? Entonces, aquí viene lo primero, tengo que preguntarme, ¿he defraudado, he agraviado, he hecho injusticia, he dañado a algún hermano? Y tengo que empezar a meditar, mis hermanos, desde ya, cómo está mi vida en ese sentido. Y si viene, por cierto, yo quiero pedirles perdón si yo le he agraviado en algo. Por ejemplo, a Florina le había agraviado la defensa, pero ya la estoy reponiendo. Ya la van a llamar para pintarle la defensa del carro. Pero yo les digo en serio, si usted tiene un agravio en mi contra, acérquese conmigo si yo lo he agraviado porque no está bien. Si yo le debo algo, si yo le he dañado, si usted cree que yo he actuado en injusticia, y se lo digo de verdad, ¿no? ¿Sí? Y sería muy bueno que lo hiciéramos todos. He cometido acciones, entonces lo que está diciendo Pablo a ellos, yo no he agraviado a nadie, yo no he cometido acciones desaprobadas por Dios contra mis hermanos. Y luego la segunda palabra, este verbo que utiliza, dice, este adjetivo es, a nadie hemos corrompido. Corrompido encierra la idea de ruina, quizá moral o financiera en contra de algún hermano. O sea, lo que en este contexto está diciendo Pablo es, yo no puedo ser acusado, no podemos ser acusados, Pablo y con los que les servían con él, a ser acusado de que ha demandado a un hermano o que lo han demandado a él porque él ha hecho algo en contra de un hermano que le haya causado una ruina moral o una ruina o un problema financiero. ¿Sí estamos aquí, familia?
Entonces, ¿por qué? Porque Pablo reiteradas veces dice, yo a ustedes no les he sido gravoso, a ninguno de ustedes, a ninguno. Yo no les he pedido nada. Yo he trabajado con mis manos. ¿Se acuerdan que dice eso? Entonces, esto es un ejemplo grandísimo de lo que les está... ¿Por qué va a tomar este tema? Ahorita vamos a ver por qué les está diciendo todo esto. Le dice, yo no he hecho eso, yo no he utilizado como hacían aquellos falsos su posición de enviado para hacer uso o tener un beneficio personal. Vamos a leer el capítulo 8, verso 20. Dice, 8:20, dice... evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas, ¿cómo dice? Honradamente, no solo delante del Señor, sino delante de ¿quién? Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Mis hermanos, esto de verdad nos debe de sacudir, porque los que administraban eran hombres íntegros, eran hombres fieles, eran hombres que no habían defraudado, no habían corrompido la situación moral o económica de algún hermano. Por eso les pedía perdón ya ahorita y estoy abierto a que lleguen aquí las solicitudes. En verdad. Pero también para ustedes. Entonces, fíjense lo que dijo Pablo. Dice, es muy, muy importante, porque dice, hemos actuado, hemos hecho las cosas con diligencia y honradamente. No solamente yo y el Señor, yo puedo decirle que yo soy íntegro delante del Señor, y delante de los hombres también los hombres pueden decir lo mismo de usted y de mí. Entonces Pablo dice, no, nosotros no hemos hecho nada de eso. Y luego utiliza otra y dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido y a nadie hemos engañado. Y aquí la palabra que utiliza es, de nadie hemos codiciado nada. De ninguno de ustedes hemos codiciado y hemos obtenido una ganancia deshonesta, moral o espiritual. De ninguno. Vean lo que está diciendo Pablo, hermanos. O sea, lo que le está diciendo es, todos esos itinerantes, esos sí eran falsos, esos sí le sacaron dinero, esos sí fueron convenientes, o sea, usaron conveniencia para sacarles cosas. Y nosotros, dicen, nosotros no hemos hecho eso de ninguna manera. Ningún agravio, ninguna corrupción en el contexto que lo dijimos ahorita. Y tampoco dice a nadie hemos engañado. Gracias. Pleonecteo es la palabra. Es decir, fíjense, ¿saben qué también habla? A nadie hemos engañado, le está diciendo, de nadie nosotros no hemos deseado tener más. Mis hermanos, esta es un rasgo de una persona, y que podemos estar cualquiera de nosotros aquí incurriendo en algún momento en esta falta, en este pecado, en esta inmoralidad. No hemos deseado adquirir más de nadie. En nosotros, dice Pablo, no ha estado eso. Entonces, porque precisamente, mis hermanos, lo que nos lleva a codiciar, lo que nos lleva a hacer estar descontentos con lo que tenemos, es eso, es desear adquirir más de lo que tenemos ilegítimamente, como Pablo lo está enseñando. Y bueno, el domingo hablábamos un poquito de la necesidad del trabajo, ¿verdad? Del trabajo arduo, ¿verdad que sí? Entonces, fíjense, 2 Corintios 6:3 dice, vamos a leer rápidamente, vamos para allá, 2 Corintios 6:3, otro texto más dice, miren, dice, no damos a nadie, léalo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Cómo la ve?
Miren, hermanos, ahorita hay cantidad de ministerios, cantidad de iglesias, cantidad de servidores, cantidad de pastores, cantidad de levitas, cantidad de todo, que están bajo vituperio, que han provocado el vituperio de la causa de Cristo. ¿Por qué? Por lo mismo que acaba de enseñar Pablo, porque han engañado, porque han corrompido, porque han agraviado y no han rectificado. Entonces, es nuestro deber, mis hermanos, meditar profundamente esto, hacer algunas enseñanzas. El pastor Raúl hablaba sobre los deberes cristianos. No sé si alguien escuchó capítulo 2. Pues sí, enseñanza 2. La enseñanza 2 de deberes cristianos. Se la recomiendo a que nos la grabemos de memoria. Escúchela y escúchela y escuchémosla y escuchémosla y hagamos anotaciones. Habla de la vida de un cristiano, la vida de un servidor, de cómo debemos de vivir, de la integridad a la que somos llamados y de la consecuencia tan terrible de no vivir en integridad. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Entonces que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿no? Y a todos estos ministros, todos los que servimos aquí en algo y los que no servimos también, somos llamados a vivir de esa manera. ¿Por qué, mis hermanos? Porque precisamente Pablo está diciendo que todo esta inmoralidad, esta corrupción, este engaño, desvirtúa, descalifica la vida de nosotros. O sea, no crea que no pasa nada, hermano. No creamos que no pasa, sí pasa. Si agraviamos, si ofendemos, si hacemos esto en contra de un hermano de manera moral o económica, nos descalifica, nos desvirtúa delante del Señor y delante de los hermanos. Es un tema serio y grave en la iglesia hoy en día, que destruye en ambos sentidos, destruye a la iglesia y destruye a los que cometen esto. Entonces, Pablo fue muy cuidadoso en esto y las Escrituras advierten muchísimo. Pero vean, Pablo dice esto, en el versículo 2 dice primero, ¿no? Aquí donde empezó a cambiar el tema, a recordar. Admitidnos, abran nuestro corazón, porque la causa es esta, hermanos. Nosotros sí somos verdaderos, no hemos hecho esto a ninguno de ustedes. Y luego le dice, para que no os agüitéis, no lo digo para condenaros, dice. No lo digo para condenarlos, porque ya les he dicho antes que están en nuestro corazón, le dice a los hermanos. ¿Cómo la ve, hermano? Para morir y para vivir juntamente, o sea, para morir por ustedes en la raya, hermanos. Es lo que le está diciendo Pablo a los hermanos de Corinto, a pesar de que ellos sí lo habían defraudado a él, y a pesar de que ellos se habían dejado engañar por estafadores. Ellos sí se habían dejado. Y a pesar de que a él le habían dicho, tú sí fuiste un tranza, un rata, un malandro, un falso predicador y todo, tú sí fuiste, Pablo, porque eso es lo que pasó con el que le dijo cosas a Pablo, es lo que se asume que pasó, y que los hermanos no lo defendieron, los de Corinto, es decir, no, pues a lo mejor sí, y es donde Pablo envía la carta severa. Pero Pablo les dice, pero no les digo esto para condenarlos, hermanos. Les dijo esto porque están en nuestro corazón. Nosotros nos hemos guardado de no hacer eso. ¿Cómo la ve, hermanos? Si no estamos dispuestos para vivir en esta vida de servicio al Señor y en este caminar, o para morir por ustedes. ¿Y se acuerdan cuando habla de los padecimientos de Cristo? ¿Se acuerdan? Segundo de los Corintios 6, le leo en otra traducción, dice: oh queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón, es lo que les dice Pablo en el capítulo 6:11. Y luego dice el verso 4: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de ustedes. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué le está diciendo esto, mis hermanos? Porque ya había recibido noticias de Tito, de que los hermanos se habían arrepentido, de que ciertamente se habían entristecido, porque sí, pues sí trae tristeza eso, ¿verdad? ¿Verdad que los pecados nos llevan a tristeza, amargura,
a corrupción, ¿verdad que sí? Y hay dos, nada más. Pablo dice, hay dos tristezas. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Pero les dice, les digo la verdad, o sea, la neta, les dice Pablo. Estoy lleno de consolación por la noticia que trajo Tito. Ya eso consoló mi corazón. Ya tengo la paz completa porque sé que ustedes se arrepintieron. Mi pregunta es, nosotros nos alegramos y nos gozamos, nos consuela cuando un hermano se vuelve al Señor, o dices, de qué bueno, mira, de adrede, para que por pecador, ¿verdad que no? Dice, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¡Qué locura, hermanos! ¡Qué locura! En verdad, qué locura. ¿Verdad? Porque en el mundo la tribulación está bien mal vista. En Cristo no, hermano. En Cristo son oportunidades, son varas de Dios, del Señor, o son oportunidades para que nosotros nos arrepintamos. Aunque ciertamente la tribulación nos va a traer tristeza, mucha tristeza, mucho pesar, quizá mucha consecuencia, porque la trae. ¿Verdad que sí trae consecuencia? Pero cuánto gozo, cuánta gloria, cuánta consolación trae cuando nos arrepentimos. Y cuando en medio de la tribulación, en medio de la tormenta, vemos ahora sí la ayuda de Dios y la respuesta del Señor. ¿Verdad que sí? Ok, miren lo que dice en Nueva Traducción Viviente. Quiero leer esta versión porque se me hace muy clara. Por favor, otra vez, ábranos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Está media moderna la traducción, pero la idea está correcta. Dice, verso 5, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores. O sea, a ver, ¿alguno de nosotros está sufriendo ahorita tribulaciones por predicar el Evangelio? De los que estamos aquí, yo creo que no, ¿verdad? Y por no predicarlo. Ellos, digo, no necesito ni siquiera poner esto, ¿no? en contexto. Ustedes saben las aflicciones de Pablo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de cuando él da la descripción? Yo he naufragado, he estado apedreado tantas veces, me han azotado, me han dado por muerto, me han calumniado, he pasado hambre, frío, ni siquiera para una chamarrita tenía. ¿Se acuerdan? He estado preso por causa del Evangelio. ¿Y nosotros? Nomás nos exhorta tantito el pastor o un hermano y ya no queremos venir a la iglesia. Nomás tantito. Oye, hermano, verás, no brinques en la silla, brother. Y ya no quieren venir a la iglesia. Oye, hermano, ¿cómo la ves con esto? Sí, aquí no hay amor. Entonces, no, Pablo está diciendo, no importa, nos hemos gozado, aunque hemos tenido conflictos y temores por lo que iba a pasar en esta fricción que hubo. 2 Corintios 2, 5 al 13, ahí lo puede leer después. En el capítulo 4, él habla de las aflicciones por amor a los hermanos. Ningún deseo de condenar tuvo Pablo, ni los hermanos con él, sino de llevar a la restauración, llevar al arrepentimiento. No es el Espíritu de Cristo, mis hermanos, condenar, emitir un juicio. No es el Espíritu de Cristo.
ni exhibir a alguien y, mira qué bueno, mira que está desde lo peor. No, sino llevar a la restauración, llevar al arrepentimiento. Amén. Entonces, verso 6 dice, pero Dios que consuela ¿a quiénes? A los humildes. Nos consoló con la venida de Tito. Y aquí no está diciendo los humildes, no los que andan así. Gloria a Dios, hermano. No, eso no es humildad, ¿verdad? Eso no es humildad, sino aquellos que reconocen la autoridad de su Señor y que, ¿cómo tenemos que aprender humildad, verdad, hermanos? ¿Verdad que sí? Pues yo sí, yo más que ustedes. Entonces, nos consoló con la venida de Tito, dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Se da cuenta que aquí no hay un éxito? No, es que 50, y qué bueno, ojalá, ¿no? 50,000 almas aceptaron a Cristo. Qué bien. No, es que, mira, hicimos un evento, mira, la alabanza duró 10 horas, avivamiento aquí en La Paz, Arsbury, La Paz, y cosas así, ¿no? No, dice, por el arrepentimiento de los hermanos, por la respuesta de los hermanos. ¿Cómo la ve, hermano? Por un corazón arrepentido. Dice, su gran afecto, su llanto. O sea, los hermanos estaban bien quebrados porque no defendieron a Pablo y porque recibieron a estos falsos. ¿Cómo la ven? Y vuestra solicitud por mí, dice Pablo, de manera que me regocijé aún más. Y fíjense, aquí este es el pero más maravilloso de toda la Escritura y el pero que sí vale en toda nuestra vida, mis hermanos. Nunca lo olvide, este pero sí vale. ¿Qué dice el verso 6? Pero Dios. ¿Qué dice? Pero créalo, pero Dios. Miren, hermanos, nuestra vida puede estar ahorita casi en la antesala del infierno. No, es que ya ahorita me voy ya no hallo qué hacer con mi vida, con estos problemas, con mis hijos, con mis parientes, con los de la iglesia, ya no quiero saber nada de lo... Yo no lo sé qué puedes estar pasando y qué podemos estar pasando, pero Dios, ¿tú eres de Dios? Pero Dios, que consuela a los humildes. Dios va a obrar, hermanos, y Dios desea obrar en sus hijos. Y Dios siempre nos llamará al arrepentimiento. Siempre, pero Dios. ¿Qué expresión, verdad? Que Pablo está diciendo, miren, pasó todo esto otro, tuvimos conflictos, tuvimos temores, pero Dios. Eso vale todo, hermanos. Así que no nos olvidemos de eso. Esa es una declaración muy fuerte. Es la fuente de la garantía de que Dios nos estimulará siempre. Dios siempre nos llamará. Por eso es consolación. Dios nos llamará. Dios estará al lado de nosotros. ¿Sí crees esto, hermano? Dios estará contigo cuando tú te humillas, cuando nos humillamos, cuando nos arrepentimos de la condición en la que podemos estar. Pero para eso, para ser consolado, es decir, para que el Señor esté a mi lado y esté al lado de Él, esa es la idea. Para que el Señor apruebe, para que el Señor abra las ventanas de los cielos en mi vida, en todo sentido, yo necesito reconocer mi condición. En este sentido, Pablo dice, hermano, la verdad es que nosotros no hicimos eso con ustedes. Aguantamos vara. Y ustedes sí. Pero Dios. Entonces, podemos estar y estaremos en algún momento deprimidos, afligidos, pero Dios
nos consolará cuando nos humillamos, cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces, este es el informe de Tito de una iglesia donde Dios está obrando. Qué maravilloso, ¿no? No dice, no, ¿y cuánto cayó de ofrenda? No, eso no preguntó Tito, no preguntó Pablo. ¿Cuánto la ofrenda? Ay, gloria a Dios. No, hoy no hubo nada. Estamos en tribulación y angustia. No, es que es la verdad, hermano. O sea, ahorita leíamos algo que Pablo dice, nosotros no hemos corrompido, nosotros no hemos deseado nada más, no hemos deseado tener más, estamos contentos. Qué difícil es el contentamiento, ¿verdad? En estos tiempos, ¿verdad, hermanos? ¿O no? Nomás nos empieza a fallar la cámara del iPhone 20 y ya, Señor, no estás conmigo, ¿qué pasó? No, y aterrícelo a su vida. Aterrícelo a su vida, no ande buscando a ver quién trae iPhone. Aterrícelo a su vida. Vamos a leer el verso 13, por favor. ¿Qué dice? El 7:13 dice: por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Imagínate un viaje tan largo, tan cansado, arriesgando tanto, e ir con unos hermanos que están furiosos y enojados y descalificando al que consideraban el apóstol Pablo. E ir y llevar esa carta. Imagínese que a usted le tocara hacer eso. Imagínese que los de los Cabos anduvieran como los de Corinto y que fuera usted a llevarle la carta allá a Pietro o a alguien allá. Imagínese, hermano. ¿Qué va a pasar? A lo mejor me apedrean. O a lo mejor me desprecian. A lo mejor me rompen la carta. No sé. Y el ver, aparte de ver a tantos hermanos que anduvieron en la fe y llegar y ver que estaban apartados del mensaje y llegar con eso, pues, o sea, Tito no, o sea, aunque sí vemos quizá nosotros, hombre, los superenviados, los apóstoles, los discípulos, los ancianos, sí, pero eran igual que usted y que yo, de débiles en emociones, en situaciones difíciles, en aflicción. A ellos les daba hambre igual que a usted y a mí, ¿verdad? Y les dolía el cuerpo también, y era cansado para ellos venir también los miércoles a congregarse. ¿Se está transmitiendo? ¿Sí? Por ello los digo. Entonces, también era cansado. Imagínense todos los viajes, hermano. Yo estaba viendo el mapa de cuando Pablo se va a Troas y luego se acerca a Macedonia porque no llegaba la noticia. Y dice, no, imagínate, miles de kilómetros. Es decir, voy a ir, no sé qué está pasando, necesito ir. Y se acerca para encontrarse con Tito más cerca, pues, en Macedonia, que era la región más que dije ahorita. Y ya de ahí ya se encuentra a Tito y ya le da toda esta noticia. Imagínense cómo se fue Tito, cómo iría Tito. Pobrecito, ¿no? ¿Cómo iría? En verdad. Y regresar y verlo desde lejos, Pablo, y decir, no, hombre, no, los brothers ya se arrepintieron, te quieren ver, están orando por ti. Es impresionante. Entonces dice el verso 8, porque aunque os entristecí con la carta, vean esto, hermanos, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Miren, hermanos, muchas veces tendremos que decir, nos tendrán que decir cosas y tendremos que decirle cosas a los hermanos para ayudar, y que nos va a pesar y lo vamos a lamentar y que quizá va a ocasionar mucha tristeza. Pero Pablo dice, no me pesa, aunque entonces, dice, lo lamenté, que fue severo, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Ahora me gozo. ¿Cómo la ve, hermano? ¿Lo está captando? ¿Lo estamos captando? Qué tremendo es esto. Los contristé. Yo le quiero decir algo. ¿Cómo recibe cuando a usted y a mí lo contristan? ¿Cómo lo recibe, hermano? ¿Nos ofendemos? Yo casi siempre, el 99.99%, creo que mi primera reacción es ofenderme.
Ya me ofendí ahorita, miren. No, de verdad, o sea, nos ofendemos carnalmente, nos ofendemos. Ah, no, sí está bien, no. No, sí, ya había visto eso yo en mi vida. Pero Pablo dice, me contristé con la carta, los contristé. Pero ahora dice, me gozo. No porque hayáis sido contristados. Aquí donde le decía, no nos alegramos en las tribulaciones de los hermanos, ¿no? O cuando Dios nos da vara, no te alegres, no nos alegremos, no nos alegremos. Es un espíritu del diablo ese, en verdad lo digo. El alegrarse porque un hermano la está pasando mal y está yendo como enferma, que le quite, mira qué bueno, ojalá que... No, de verdad eso es de las entrañas del infierno eso. No, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Este es el deporte que más debemos de practicar en la vida cristiana, hermanos. Porque otro se me da que nada, ¿no? Pero el arrepentimiento, hermano, esta virtud, arrepentimiento. ¿Hace cuánto que no nos arrepentimos? De verdad. El arrepentimiento se nota. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Y dice, fueron contristados para arrepentimiento porque habéis sido contristados. ¿Qué dice otra vez? Según Dios. Entonces, esto es inevitable. Va a venir un contristar de parte de Dios a nuestra vida en algún momento. Va a venir dificultad, oposición, tribulación, consecuencias. Pero Dios puede obrar ahí y Él desea obrar para que nosotros nos arrepintamos. ¿Sí? Entonces no nos entristezcamos por lo... Yo ayer me entristecé porque tuve que pagar una suma alta de dinero que tenía que pagar. Pero no la quería pagar todavía, pues, pero la tuve que pagar ayer. Entonces la tuve que pagar y como que sí me estaba entristeciendo cuando iba a pulsarle ahí transferir. Entonces ahí es donde también de volada hacer un examen en el corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu confianza? ¿A usted no le pasa? Al Juan nomás. ¿Dónde? No, es que es un buen examen para ver dónde está nuestro corazón, mi hermano. ¿Dónde está nuestro corazón? Y hasta después entendemos. Aunque fui contristado yo, después entendí. O sea, sí nos va a venir, nos enseña bastante esto. Y ahora yo le pregunto algo. ¿Cuál es la causa de su tristeza? ¿Cuál es la causa de su tristeza? ¿Qué es lo que lo hace que en el día usted se levante y no tengo ganas de nada, y no tengo ganas de hacer nada? Y mañana tampoco, mañana voy a tener ganas. Y y no lo digo para que, o sea, lo digo en serio. Yo estoy seguro que eso nos pasa a todos, ¿verdad? A mí sí me pasa. Y yo le he dicho a Rita, porque hay días que me levanto con temores. Hay días que me levanto con temores, digo, ¿por qué? Y no es que yo ando buscándolo, pero ¿por qué? Y empieza a revisar dónde está tu corazón, dónde estás poniendo tu confianza. ¿Cómo la ven, hermanos? Y empiezo a revisar, ok, pues claro, pues ahí estoy poniendo mi confianza, por eso estoy con temor, sin ganas, con la depre, pues. Entonces, ¿qué nos entristece, hermano? Pregúntese para que podamos ubicarlo. ¿Qué nos entristece? ¿Por qué nos entristecemos? Ahora, ubicamos la fuente de nuestras tristezas recurrentes. ¿Las ubicamos? Ya para poder trabajar. Dice, me gozo, dicen que fueron contristados, y esta palabra habla de pena profunda, un profundo dolor, una profunda tristeza emocional, una profunda aflicción severa para arrepentimiento, como el dolor de parto. Fíjense porque esta palabra está bien interesante, como el dolor de parto. Y te dice aquí que compares con Génesis 3:16. Vamos a leer rápido Génesis 3:16, está bien interesante esto. Génesis 3:16
Dice, lo leímos el domingo, la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz y tu deseo será para tu marido. Y lo demás. Miren, está hablando del dolor profundo. Dice, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, con un dolor profundo. Mis hermanos, el mismo dolor tuvo Pablo, porque esos hijos espirituales ocasionan ese dolor. Le ocasionaron a Pablo. Y ahora ese contristar de parte de Dios provoca el mismo dolor, la misma idea de aquellos que han nacido, aquellos que son pequeños, aquellos que van avanzando. Es decir, lo que produce el dolor de un hijo, pues, ¿cómo la ve? Para arrepentimiento, para un cambio de mentalidad, una nueva mente, pero trae un dolor. Y otra vez, de nuevo, ¿usted recuerda profundamente el dolor del pecado en su vida o no? O no es que lo que más me duele es lo que me dijo. Lo que más me duele es que me cayó. Lo que más me duele es que no me dijo princesa o príncipe. Eso es lo que no le puedo perdonar. No lo sé, hermano, no lo sé. Lo que más me duele fue lo que pagué ayer. No lo sé. El punto es que que tenemos que recordar que el arrepentimiento nos lleva a un dolor profundo. Porque es una ofensa contra Dios, ¿verdad? Pero es bien fácil olvidarlo. ¿Por qué? Porque abogado tenemos para con el Padre, hermano. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque soy nueva criatura. Porque las cosas viejas pasaron. Porque, podemos sacar un montón de textos, ¿verdad? Porque ahora ya no ando en la ley en la ley, sino ahora la ley del Espíritu y etcétera, etcétera. Y soy más que vencedor en Cristo, hermano. Y todo esto está bien. Pero César nos acaba de hablar la semana pasada, pero ¿y qué onda con la santificación? La tristeza que es en un Dios señala esta clase de tristeza que produce el verdadero arrepentimiento, cambio de mentalidad. Mis hermanos, yo les pregunto de verdad, de manera honesta, ¿necesitaremos estar cambiando de formas de pensar? Yo sí, de verdad yo sí. Yo sí necesito cambiar de forma de pensar. Porque por más que le damos vuelta, vemos que el mal no está afuera, no está en la técnica, no está, es que eso necesito hacer para que todo esté en orden. No está en la técnica, está en nosotros. Decía hace poco un pastor que escuchaba, decía, hablando de los problemas financieros, estoy escuchando una serie muy interesante de eso, y decía, el problema, mis hermanos, no está en una técnica, en un buen negocio, en un buen... o sea, le pegaste, ¿no? Ahora sí lo que querías hacer. No, dice, sino en cambiar tú. ¿Quieres que cambien tus finanzas, hermanos? ¿Queremos que cambien nuestras finanzas, nuestra economía, nuestra vida espiritual? Cambiemos nosotros, decía el hermano. Pues sí, es cierto. El verdadero arrepentimiento, el cambio de mente, eso es lo que hace, según Dios. Entonces, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Se acuerdan? Vamos a ver, rápido les menciono un ejemplo de tristeza para muerte. Saúl, ¿se acuerdan del rey Saúl? Tristeza para muerte. ¿Se acuerdan? De Sansón. Y una para arrepentimiento, David. Otra para muerte, Judas. Una tristeza que llevó al arrepentimiento Pedro. Pero esto es muy serio porque nada más hay dos vías. Si hemos pecado y persistimos en una práctica de pecado cada vez encontramos la forma de ocultarla más correremos el peligro de una condición de muerte sin darnos cuenta, mis hermanos. Más vamos a correr el peligro.
práctica, 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 práctica del pecado. Y cada vez busco la manera de salirme con la mía y de ocultar y de esto y que nadie sepa y que esto y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Para muerte o para vida o para salvación. Y el verso 11 dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud? No está preguntando, está diciendo, vamos a ponerlo en paseño, ve la solicitud, vean lo que produjo en ustedes, vean el fruto de este contristar, vean el fruto que viene, es lo que está diciendo Pablo. Vean cómo ahora me defienden, vean cómo se indignaron de lo que se decía de mí y de nosotros. Vean el temor que produjo en ustedes. Vean el ardiente afecto que muestran ahora. Vean el celo que tienen. ¿Sí se da cuenta? Así lo dijo más o menos, poquito más apasionado que yo. Y les dicen, todo esto se han mostrado limpios en el asunto. Su arrepentimiento fue verdadero. Se ve en su vida, en sus obras. Eso es lo que le está diciendo Pablo. ¿Cómo la ven, hermanos? No emocionaron mucho ustedes, ¿no? Miren, dice, todo lo que ha hecho, en palabra de Dios para todos, dice, todo lo que ha hecho esta tristeza en su vida, dice. Ahora están decididos a hacer lo que tienen que hacer. ¿Cuántos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer? Juan, no, Juanito. Ah, no, me estás diciendo el tiempo. Yo pensé que estabas confirmándome. Ahora están decididos a hacer lo que tienen que hacer. Ahora quieren demostrar su inocencia y se molestan con la maldad. Ahora están alarmados por la situación. Ahora desean verme, se preocupan por mí y están dispuestos a castigar a quien hizo el mal. En todo esto han demostrado que están libres de culpa. Y dice el 12, cuando les escribí, no fue por aquel que hizo el mal, ni por el que sufrió ese mal. O sea, ni por él, ni por aquel que lo ofendió, sino para que ustedes mismos se dieran cuenta del amor que nos tienen, que hicieran evidente su amor hacia Pablo, hacia la obra de Dios, hacia los hermanos. Así es como nosotros debemos de tomar ejemplo. Vean todos los asuntos que salieron aquí. El arrepentimiento de la iglesia de Corinto, el obrar de Dios, el según Dios, ¿se acuerdan? El gozo de Pablo. Es como un final feliz, pues. Después de tanta angustia, después de tanto sufrimiento que los llevó a contristarse, a cambiar su forma de pensar, a arrepentirse y a empezar a demostrar. Y vean cómo actuó Pablo, qué hizo. Mis hermanos, aquí voy a decir algo que pues los que enseñamos o servimos con otros, lo vamos a entender muy bien, ¿no? Pastor Ángel, Carlitos, todos los que enseñan. El hecho de que muchas veces vamos a tener que ser severos, pero no por eso dejar de amar, ¿verdad que no? Podemos ser severos, llegaremos a ser severos, llegarán a ser severos con nosotros. Y no será fácil para Pablo. Para Tito no fue fácil, ¿verdad que no? No fue fácil confrontar, no fue fácil decir, no fue fácil. Causó dolor, tristeza, pero el fruto final fue arrepentimiento. Vean cómo Pablo se mantuvo ahí. Fue fundamental para que llegara a esto. Es decir, en nuestro tiempo, ¿qué es lo que más deseamos nosotros? Pues eso, ¿no? Los finales felices, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero hoy, desgraciadamente, y lo digo ya casi para terminar, gracias a Dios, espero que aquí no, pero hemos sabido a lo largo de los años de muchas personas que llegan resentidas, ¿verdad? De otras iglesias, ¿sí o no? Han llegado a otras iglesias, no, es que pasó esto, pasó lo otro, me hicieron esto, me hicieron lo otro, y a veces sí es cierto, ¿no? Pues que los que predicaban, los maestros de niños, los pastores, ¿no? Los ujieres, no, hombre, era bien tremendo, no sé, pero de todo hay en la viña, ¿no? Y ha pasado esto y no ha habido un trato, no ha habido nada, y pues no hay un final como esto, como el que Pablo está enseñando. Nosotros no.
nosotros debemos de tomar el ejemplo que Pablo está dando. Así que dice, ya con esto termino, dice, así que aunque les escribí, dice, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa de nosotros que lo padecimos, dice, sino para que se hiciese manifiesto el amor que tienen para con la obra de Dios, para con ellos, delante de Dios. Y termino con esta pregunta. Por encima de todo, ¿amamos la obra de Dios? O sea, ¿amamos a los hermanos o no? ¿O amas lo que haces? ¿O amo lo que hago? Es que yo defiendo, yo amo el ministerio. No, yo amo aquí las teclas de ahí. No, es que yo amo esto, lo que hago. No. Vemos en el ejemplo de Pablo que él amaba a los hermanos de Corinto, a pesar de cómo eran, a pesar de lo que pudieron pasar, a pesar de cómo somos, ¿verdad? Bueno, que Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar, ¿está bien? ¿Sí? Bien. Señor, muchas gracias esta tarde por tu palabra. ¿Cuánto necesitamos tu ayuda, Señor? ¿Cuánto necesito tu ayuda, Señor? ¿Cuánto necesito tu ayuda? Reacciono tan rápido, Señor, me indigno tan rápido. Señor, ayúdame a tomar ejemplo, Señor, de Pablo, de los hermanos de Tito, Timoteo, Señor. Ayúdame, Señor, a ver mi corazón, a ver mi condición, a ver dónde están mis afectos, a ver dónde están mis pasiones, Señor. A ver si me estoy amando demasiado a mí mismo. Eso es con seguridad, Señor. Trae en nosotros una verdadera convicción, una verdadera esa para arrepentimiento. Pero que sea una obra tuya en nosotros, que nos podamos percibir, Señor, de nuestra condición. Que si no vemos nuestra condición, Señor, no vamos a desear arrepentirnos, no vamos a desear hacer cambios. Guarda nuestra vida, Señor, así como decíamos, hermanos, a ninguno hemos agraviado, a ninguno hemos ofendido, a ninguno hemos corrompido. Ayúdanos, Señor, si lo hemos hecho, a restituir la falta, a ponerme de acuerdo, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, para la toma de decisiones. Ayúdame a mí, Señor, en el día a día, en la toma de decisiones, Señor. Ayúdame a aprender a perdonar, Señor, como tú perdonas, sin límites, Señor. Ayúdame a perdonar de esa manera. Ayúdame a aprender a perdonar, Señor, y a pedir perdón. Que sea un fruto evidente, Señor, de un arrepentimiento verdadero, Señor. Ayúdame que no sea, Señor, nada más de manera externa. Ayúdame, Señor, a tomar cartas en el asunto en mi vida. Ayuda a mis hermanos. Que al final podamos ver, Señor, ese fruto de gozo, ese fruto de salvación, ese fruto de alegría, ese celo, ese afecto, ese amor por la obra, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Señor, en cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.